este día sea la más fantástica aventura que hayáis podido imaginar. Puedo aseguraros que no es mérito, pues esta gran empresa solo se podría llevar a cabo gracias al tesoro y desinteresado trabajo de muchas personas. Trataremos de mostraros todo cuanto imaginéis de aquello que tiene que ver de una forma u otra con la sin par aventura del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Estamos seguros de que haremos las delicias de todos ustedes y, si algo sale mal, os aseguro que os sobra un encantamiento, de los que nunca estamos libres. De darse esta circunstancia, os aseguro que tan pronto como sea posible, pondremos todo nuestro empeño en acabar con dicho encantamiento. Y con esto, Dios os dé salud y a nosotros no nos olvide. Muy de vuestra merced, que no se olvide de la insulación que me prometida. ¡Ah,
Has de saber, amigo Sancho, que antes de 6 días ganaré yo tal reino. Mira, Sancho, ¿ves en aquella llanura más de 30 o 40 gigantes que mueven los brazos? Lo que veo son 140 molinos de viento que mueven las aspas. Parecen molinos, pero en realidad son gigantes disfrazados de molinos. No veáis lugares y de criaturas. ¿No ve, mi señor? Eran molinos, no gigantes. Ha sido algún lobo que ha cambiado los gigantes por molinos de viento. Sancho, aquel sabio Plutón, que me robó mis aposentos y mis libros, ha vuelto sus gigantes en molinos para quitarme la gloria. Nadie tan que me quiere. Yo lo creo todo, pero endereces un poco porque parece que va de medio lado y debe ser del movimiento de la caída. Así es. Y si no me quejo de dolor, es porque no habéis dado a los caballeros andantes quejarse de mi amor. No se extrañe ver estos personajes de fantasía que pueden ser inmortales y volver al mundo cuando ponemos en marcha nuestra imaginación. Ahora os vamos a contar más aventuras que les sucedieron a Don Quijote y a Sancho. Las bodas de Camacho. ¿A dónde van, caballeros? A nuestro pueblo de bodas. ¿Y quién nos va a meter? Yo soy Don Quijote de la Mancha, caballero andante que busca aventuras. Pues si vuestra merced no lleva camino fijo, véngase con nosotros y verá una de las mejores bodas que hasta el día de hoy se habrán celebrado. De algún príncipe, tal vez. No son sino de un labrador, llamado Camacho, el más rico del lugar, con Quiteria, la más hermosa que han visto los hombres. Pero lo más memorable será lo que acontezca en el paso de auxilio. ¿Quién es ese caballero? Es un tagal, vecino de Quiteria, el cual se enamoró de ella desde la infancia, y ella le correspondió. Cada oveja con su pareja. Al crecer, el padre de ella, le ordena casarse con Camacho. Dios al dar la llaga, da la medicina. Desde ese día Basilio no come, no duerme y anda pensativo y cabizbajo. Nadie sabe lo que está por ver. ¿A dónde vas a parar, Sancho? Que cuando empiezas a recitar refranes, no hay quien te pare. Yo sé lo que me digo y si no me entiende... Llegamos a nuestra aldea y nos acompañan y tenemos aposento. Es costumbre los caballeros andantes que viven por sus campos antes que los soldados. Vaya conmigo. Oh, tú. Bienaventurados que de cuando viven soy la paz de la tierra. Uy, de cosas que no te espíritu. Ni te persiguen encantadoras, ni te sobresaltan encantamientos. Sancho, despierta. Si no me engaño, de esta parte de la llamada sale un olor harto de terrenos pesados que hacen un control tuyo. Bodas de mortales olores en vida deben ser abundantes y generosas. Acá, Bretón. Ven, iremos a ver. Esos custodios vuelven lo que hace el diseñado Basilio. Yo poseo un brazo que puede Camacho volver a entregar esa vacío. Y en bogas en la criteria en diseñar las grandes enjolmes que puede y debe haber dado Camacho. Por Dios, Sancho, concluye con tu arenga que ya suenan ahí los instrumentos de la noche. Sin duda, los escusorios celebrarán el frescor de la mañana. ¡Viva Camacho y Quiteria! ¡Es tan rico como ella hermosa! ¡Y ella la más hermosa del mundo! Bien parece que ellos no han visto muy dulcería de todo eso. Yo soy el Dios poderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar ondoso. Nunca conocí que es miedo, y todo cuanto quiero, puedo, aunque quiero lo imposible, y en todo lo que es posible, mato, quito, pongo y me doy. Soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría, más conocido y mayor. Soy el interés, en quien poco suele lograr bien, y obrar sin mí es gran milagro. Como decía una abuela mía, dos linajes hay en el mundo, que son el tener y el no tener. Y el día de hoy se le toma antes el pulso a la vez que al saber. ¿Has acabado con tu arenga, Sancho? Haber acabado. Lega a Dios que yo te vea mudo antes que me muera. A buena fe que la novia no viene vestida de la aurora, sino de la vida con la ciega. ¡Un momento! Esperaos un poco. Me digo usted de presurosa. Histeria, sabes muy bien que por el amor que nos une no puedes casarte con otro. Pero me quitarás del medio para no estorbarte. Viva el rico Camacho con la grande Quiteria y muera, muera el pobre Basilio.
al cielo por haberme la quitado. Y así pues, que prosiga la fiesta. ¡Válgame Dios! ¿Le me voy a interrumpir? Perdonen vuestras mercedes. Ya me he seguido Don Quijote. No da tregua en el desvío falta grandes acciones. Bueno, os contaré que estando enfrascado en la segunda parte de mi novela, una avispa documentador la publicó como seudónimo de Avellaneda. Bien sé que eso de copiar escritos traspasa la manera del tiempo, pero no tendré caso de disfrutar de la segunda parte de mi obra, que vino a luz en 1615, cuando la gente leyó aquella invitación, quedó oscurecida. Vuestro aspecto parecen aquellos personajes de la historia que leéis. Nada de astillero. Hablar rápido. Vemos, señora, aquel caballero que llaman de la triste figura, que más le desea vuestra merced, le dice el tema que vemos en vida. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga a verme. Podríamos invitarles a nuestro palacio y tratarles como si fueran grandes señores. Y divertirnos a su costa. Caballero, ¿por ventura es ese caballero Don Quijote de la Mancha el que venció a los gigantes? Sí, y mis armas siempre están dispuestas para defender el bien y la justicia. ¿No debes de ser Sancho Panza, aquel escudero al que su amo prometió ser el gobernador de alguna isla? Naturalmente, soy Sancho Panza, el escudero, y no hace falta que lo digáis, señor duque, pues me considero capaz de gobernar una isla también como otros, o mejor. No me avergüences, Sancho. Y recuerda que la educación se mide con la motivación universal. En estos momentos estaba buscando un gobernador. Tú, Sancho, serás gobernador de la isla de Bretaña. Inmensa alegría de Sancho al pensar en la gran vida que se le daría en el castillo. El duque dio órdenes a los criados de cómo debían comportarse. Al entrar al patio del castillo, hermosas doncellas se iban a Quijote con todo tipo de agasajos. A la hora de la siesta, Duquesa y Sancho conversan. Bienvenidos de aquí la florinata de los caballeros andantes. Ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie, quería yo que el señor gobernador me resolviese algunas dudas que tengo. Sí, el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ¿cómo se atrevió a venir sin haber hablado con ella? Señora mía, le diré que yo tengo mi amor. Pues lo podemos hacer. Pues, si Don Quijote es loco y Sancho le sirve y sigue, este debe ser más loco y tonto que su amo. Y siendo así, ¿cómo se va a gobernar ahora? Por Dios, señora, quiero le bien y, sobre todo, le soy fiel. Pero si no quiere darme una ínsula, le diré que no es el gobernar. Todo se empezará. Ya sabes, buen Sancho, que lo que promete una vez un caballero, procura cumplir. Y el duque, mi marido, es caballero, aunque no de los tan grandes. Y lo que me preocupa es que seáis un buen gobernador. He hecho que me escriba una carta para ir a esta panza. Mi mujer, hablándole de mi próximo gobierno. Como quería que vos la leéis. Está bien, no obstante, de lo que le haré al duque. La magra de la bula fue inventada por el mayordomo del duque, una tarde en el jardín de Palacio. Señor valiosísimo, he venido hasta aquí para hallar el valiosísimo Don Quijote de la Mancha. Yo soy Don Quijote de la Mancha, y mis hijos disputan sus mares para defender la unidad. Yo soy la condesa Trifaldi y vengo desde el famoso reino de Candaya. La infanta Tonomasa, la cual yo tutelaba, se enamoró de un mozo, llamado Prodigio. Para castigar el atrevimiento del clavijo, apareció el mago Malacuno y convirtió a los dos en estatua. Luego hizo a todas doncellas de palacio. Para castigar el atrevimiento del clavijo, apareció el mago Malacuno y convirtió a los dos en estatua. Luego hizo a todas las doncellas de palacio. Nos dijo que cuando yo encontrara a nuestro liberador, mandaría a buscarlo con su caballo de madera y que vuela con los mismos brazos. ¿Qué nombre tiene ese caballo? Se llama Clavileño. Juro pelarles barbas si no consigo antes pelar las suyas. Que las estrellas infundan vuestro ánimo. ¡Oh, gigante malandruno! ¡Mándanos ya, Clavileño! Que el caballero se vaya sano. No hay más que contar esta clavija y el caballo le llevará muchos años. Deberán cumplirse los ojos para que la altura no les cause ver.
lado me da el aire como si fuera un fuelle. Sin duda llegamos a la segunda región del aire, y si seguimos subiendo llegaremos a la región del fuego. ¿Qué más si no estamos ya en la región del fuego? Pues se ha demostrado parte de mi barba. Don Quijote de la Mancha acabó la aventura de la condesa Trifaldi. Madame Bruno se da por satisfecho. Este es el fin de la aventura que hizo reír a los duques, no solo en ese tiempo, sino en toda su vida. En esta forma llegó Sancho a una aldea de unos 1000 habitantes, propiedad de los duques, y le sentaron en un trono. ¡Viva el nuevo gobernador! ¡Viva! ¡Viva el nuevo gobernador! ¡Viva! Señores, vean allí el rico trono sentado al gobernador de los Santos, Sancho Panza, por Marsella. Consejo como su alma, algunas señas Don Quijote. Que su altera, pero lejano. Por el favor de los duques y por un ministro sobrado, gobernador de la ínsula de Barataria fue nombrado. Y hay que ver cómo administra justicia en una de esas. Es que el sentido común trata al ignorante y el salmón se convierte a quien que es justo y honrado. Señor gobernador, ¿es costumbre que un nuevo gobernador tome posesión de la villa? Plantearé algunos problemas de difícil solución. De acuerdo, decidme los problemas y yo pondré toda mi buena voluntad para resolverlos. Señor gobernador, ayer este señor vino a mi casa, con perdón, y sois este ciudadano, conmigo tiene una y un de su pueblo. Buenos días, buenos días, tenés un baño para ver cómo lo podéis. Vean, sí, puedo hacer, pero costará 5 reales, sabes que solo daré 4 reales. De acuerdo, entonces hasta mañana. Esto no me gusta, a lo mejor piensa que así el país nos sobra y así ganará más. Un momento, ¿qué queréis? ¿No queréis que se aproveche de tener para salir a nuestras cabezas? Veamos, sí, pueden salir, pero os costará 4 reales necesarios para hacer las organizadas. No sé, a lo mejor se será un trozo. ¿Qué queréis? ¿Antes que no podemos para saber qué se organiza? ¿Queréis que se haga 3? Más si me lo pedís, vale, pero resultará más. A ti no le importa, y sobre lo que se quiere decir 4, será un poco justo, pero podemos. Está bien, por hacer las cosas. Obviamente vamos a hacer las preguntas y no las hacemos nada. ¿Y tú qué opinas de este asunto? Es verdad, pero ahora nuestra mañana nos está haciendo 4 días. Estas son las 5 categorías. Bien, esto es evidente. Tú, por confiar del sastre, te quedas sin pan y sin caperucas. Tú, sastre, has dado una lección al labrador. Con esto, considérate pagado. ¡Viva el nuevo gobernador! ¡Viva! ¡Viva el nuevo gobernador! ¡Viva! ¿Queréis que hable de mensaje? Ni tú ni yo lo leemos. Yo, porque no sé, y tú, porque es un secreto. Señor, yo soy el hombre del espíritu, soy el secretario. Entonces, ¿qué nos hablaba? Todo el mundo fuera. Señor Santipas, gobernador de Barataria, vigilad y Zaragoza. Quiero matar a vuestro amigo el duque. Y así, cansado de juicios y con bastante miedo, y después de ser víctima de otra de las burlas de los duques, decide abandonar. He descubierto que a mi asno no le gusta vivir en esta isla. Si os he de ser sincero, es demasiado para mí. Prefiero gobernar a mi asno. Don Quijote y Sancho, el chapán aventurero, llegan a Barcelona. Una mañana cuando paseaban por la playa, se toparon con el caballero de la Gran Luna, que no era otro que Bachiller Sancho Carrasco, el cual seguía los consejos del caballero para hacerle volver a casa.
Quijote. Les dejo las prendas que hicieron de él un personaje inmortal: el valor, la valentía, la firmeza y el amor. Pero ahora mismo, os vi entre los metéis para recibir de vuestra cortesía un premio, el aplauso literario, de acto